Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Un breve comentario. Va a aumentar de nuevo el boleto de transporte urbano de pasajeros. Con esta noticia le doy otra más. Ya están los primeros informes de algunas consultoras privadas que hablan del índice de inflación de marzo. Para marzo se prevé una inflación de 5,7. Estamos hablando un punto más con referencia al mes pasado. Como si esto fuera poco, el gobierno se cerró en sus 19% de aumento para los trabajadores del Estado. A esto le tenemos que agregar que la proyección inflacionaria del 2022, según los economistas afines al gobierno, va a ser del 60%. Aquellos economistas que no son tan amigos del gobierno hablan del 75%. Jujuy ostenta hoy por hoy uno de los servicios de transporte urbano más caros y que da peores condiciones para los ciudadanos. El otro día reflejábamos en Radio 2, espera de 1 hora, unidades en mal estado, las personas se suben al colectivo y no saben si llegan o no, en las horas pico los colectivos absolutamente colapsados. Ese es el sistema de transporte que tenemos hoy en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Obviamente también le tenemos que agregar el interurbano, aquel que va a Palpalá, aquel que va hasta Ciudad Perico, por ejemplo. Lo cierto es que viene un nuevo aumento de manera unilateral por esta famosa fórmula polinómica y otra vez aumenta el boleto sin audiencia pública, sin que se sepan, por ejemplo, los estudios de costo. Ese es uno de los temas que vamos a hablar hoy, porque nos va a acompañar el concejal del Frente de Izquierda, Gastón Remy. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Gastón, gracias por venir. A vos por la invitación. Buenas tardes. ¿Cómo es la historia esta de la fórmula polinómica y el aumento automático del boleto de transporte? Bueno, como vos decís, automático porque es por decreto y el decreto está autorizado por una ordenanza que se votó en 2019, la 7402, con el oficialismo y el justicialismo. Desde la izquierda rechazamos, porque desde ese entonces hasta ahora el intendente tiene autorización cada 3 meses de aumentar el boleto de colectivo de la ciudad de San Salvador. ¿Pero en base a qué? Bueno, antes de ese periodo había por lo menos el cumplimiento de una formalidad, ahora te digo por qué formalidad, pero la municipalidad contrataba un estudio de costos de un contador de la provincia de Salta. El contador le hacía el estudio, se lo daba a la municipalidad, el Consejo Deliberante también tenía acceso, se discutía y después se terminaba evaluando el aumento tarifario, considerando distintos aspectos de la estructura de costos y la inflación. Más aspectos de la rentabilidad que está garantizada según el pliego de licitación del servicio. Bueno, eso se eliminó y de esa manera además se eliminó la audiencia pública. ¿Cómo que se eliminó? ¿Se hacían por email? Bueno, después en un momento es verdad, se hacían por email. Pero no es una audiencia pública. Bueno, eran virtuales, antes de la pandemia incluso, no porque había pandemia. Eso fue ya como justamente un camino de ir quitando la información, quitando la posibilidad de opinar seriamente, de debatir. Insisto, se trata de un servicio público. Sí, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Entonces, servicios públicos están amparados, que tiene que haber audiencia pública. Bueno, acá no hay más audiencia pública y esta ordenanza autoriza al Ejecutivo municipal a hacer los aumentos. Ahora, ¿cómo se hacen? Ellos establecieron un criterio que vos lo mencionabas de tabla polinómica, esto traducido al común, toman en cuenta 4 rubros de la estructura de costo de la empresa. El salario, que es el que cubre un 46% de los costos, incorporan los combustibles, que cubre casi un 15% de los costos,
Después lo que se llama depreciación, o sea, el desgaste de las unidades. Cubiertas, repuestos varios, etcétera. Sí y no, pero una parte de eso sí. Pero todo bien de uso, o sea, toda máquina que está puesta en una actividad económica, se considera que por el uso anualmente se va desgastando hasta que tenés que renovarla. Bueno, ese rubro tiene una incidencia menor, no llega al 5%. Paréntesis, la provincia al ir viniendo con votaciones en la legislatura con ley de emergencia de transporte, prorroga el plazo de renovación de unidades. Por eso también las deficiencias del servicio están amparadas por ley, en el sentido de que, bueno, los empresarios siempre dicen que no pueden, más allá de aumento de boletos, subsidios, etcétera, pero están amparados para no renovar las unidades en el plazo que se considera que se vuelven ya inútiles. Bueno, y el cuarto rubro son otros, dice, otros. Y ahí ese otros incluye distintos gastos asociados a la actividad, que es casi un 20%. Bueno, y a todo eso hay que sumar un 8% del beneficio empresarial. Todo eso te da 100. O sea, una empresa de transporte supuestamente tiene el 8% de utilidades. 8,6%. Que incluso vos comparás la rentabilidad de la empresa de la capital jujeña con el esquema nacional, el esquema de estudio de costos nacional, que está público en la página del Ministerio de Transporte de la Nación, y ahí no llega al 6%. Las utilidades. Las utilidades. Acá se le garantiza una utilidad mucho más considerable, ¿no? Digo esto para después una discusión del gobernador que dice que el problema es que acá dan menos subsidios y el boleto. Bueno, acá lo que se da, en primer lugar, es más rentabilidad que el empresario promedio que asume en otro lugar del país. Bueno, entonces todo eso lleva a que los números, ¿quién lo completa? Bueno, lo completan ellos. O sea, digo, ellos, la Intendencia, tomando información de las empresas, pero no hay acceso a esa información. Bueno, me acuerdo de un estudio de costo de estos que encargan, Contador Rodríguez, si claro, no me equivoco. Él era el contador de Salta que te digo que le vendía a la municipalidad sus servicios. Bueno, ¿sí? decía en algún párrafo del estudio de costo que no contaba con toda la información porque las empresas no se lo habían suministrado, entonces que él planteaba una suerte de estudio de costo ideal. Sí, y te agrego que además en esos estudios que están disponibles para ver la historia, por lo menos ya quedaron como parte de la historia, él además decía que él no podía aseverar de que toda esa información sea así. O sea, ponía en duda también la información que le daban las empresas, porque claro, no hay acceso realmente a la contabilidad. Entonces todo eso era una cosa hipotética, aproximada, ideal. Bueno, paréntesis, de eso, del último que él hizo, del año 2018, el último que se hizo, cuando él sugería, de acuerdo a distintos escenarios, sugería una tarifa, ¿no? Si era con o sin subsidio del gasoil, bueno, distintos escenarios. Ahora, en esos escenarios, más o menos la tarifa de ese entonces era prácticamente la que después se aplicó. O sea, quedaba 2 pesos abajo. Sí. Pero ese estudio, en ese momento, no tenía incorporado la recepción de subsidios que bajan los costos. Claro, por supuesto. Entonces, daba a entender que con la tarifa que finalmente se implementó, se estaban cubriendo la rentabilidad, todos los costos, pero sin subsidio. Claro, y los subsidios bajan los costos, para algo son. Bueno, pero como no, o sea, ese estudio era muy revelador, aún de todos los límites, lo ideal, todo lo que decimos, pero era muy revelador de que había algo bastante raro respecto al uso de los subsidios. Porque vos, con la sugerencia que él hizo y después prácticamente se dio, quedó 2 pesos abajo, ya cubría la rentabilidad. Bueno, entonces, con los subsidios, la rentabilidad es un poquito más de 8,6, digamos. Un poco más. Bueno, entonces ahí la rentabilidad es más, pero además sale del bolsillo de todos los contribuyentes, que además un sector que usa paga el boleto aumentado. Bueno, es un esquema que decimos de caja negra. Bueno, esa caja negra ahora se volvió más negra porque ni siquiera se accede a un estudio de este tipo, sino que directamente las empresas supuestamente le dan información al municipio, el municipio actualiza, pone números, que no son muchos, y saca ahí cuánto tiene que ser el aumento. Ahora, si viene un señor, viene usted, le toca la puerta al municipio y le dice, mire señor municipio, la carne aumentó un 100%, el combustible 100 y pico de pesos el litro, el pan no sé cuánto aumentó, una inflación de 5,7 proyectada para el mes que viene. ¿Con qué fórmula polinómica les aumentamos el sueldo a los trabajadores?
Bueno, Ahí no hay fórmula polinómica. no, hay una imposición de lo que vos decías al inicio, de un 19% hasta julio y un 40% anual aproximado, cuando sabemos que la inflación va a ser muy superior ya de antemano. Entonces, ahora insisto, tabla polinómica, falta de información, números que no cierran para un servicio que es público y está concesionado al sector privado, o sea, es un nicho. Es un poder concedente. Es un poder concedente de no solamente la posibilidad de hacer ese negocio, sino de tener un negocio muy rentable, con múltiples ayudas, y lo que se ve, o sea, a ver, pensarlo al revés, ese sector tiene una paritaria 4 veces al año. Sí. Bueno, y el Sí. año pasado esa paritaria que le dieron llegó al aumento del boleto un 97%. Si volvemos a la tabla polinómica, entre salarios y combustibles, más o menos estás hablando de un 60% del total de la estructura de costos, ¿no? Ahora, salarios, incluyendo todo lo que se dio, que son bonos que se pagaron por única vez y todo, según la UTA aumentaron un 60%. Combustibles hasta mayo hasta febrero de este año estuvieron congelados. Los combustibles aumentaron un 26%. Bueno, si vos aplicás 60, 26 a esa estructura de 60%, te da que el aumento es del 40%. Sí. Bien, el resto de la tabla tiene la depreciación, que es poco, y los otros costos que ellos dicen, todo junto, una bolsa, 20%. Bueno, quiere decir que entre depreciación y todo lo otro, tiene que aumentar un 57 para llegar con 40 a 97. Es muy raro. No Sí, cierra eso. No cierran los números. Bueno, ¿no? pedimos ahora que nos den, supuestamente, al menos ver los números para llegar a 97, que tuvo acceso el intendente. ¿Le van a dar los números, usted cree? Dijeron que lo van a dar, lo vamos a pedir, pero como te decía, vamos a presentar también congelamiento de aumentos y la derogación de esta ordenanza que es bochornosa, y que vuelva a haber derecho al informe de costo, a que se pueda abrir a la universidad y a técnicos, a gente A de ver, defensa el del estudio de consumidor. costos, ¿por qué no lo hace, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas, Bueno, que tiene profesionales muy calificados? Bueno, eso Pero, lo hizo hasta un momento. Claro, pero después lo institucionalmente la Y facultad, podría ¿sí? tranquilamente. No un amigo de Tequi. No, la facultad abriendo el juego a todos los profesionales que están ahí, que objetivamente busquen poder acceder a hacer el estudio, a tener acceso a la contabilidad, a tener acceso al destino de los subsidios, porque vos entras en la sitio web del Ministerio de Trabajo, de Transporte, perdón, y lo ves. El problema es que no se sabe qué se hace, porque sabés que mandaron 1.300 millones a Jujuy el año pasado para el transporte. Sí, ¿y a dónde están? Pero no se sabe dónde están, porque después ni se ve, bueno, está el atraso de salarios, está el problema de las unidades, los recorridos, todo. Cada vez menos unidades en la Cada vez calle. menos, con malas condiciones, hay accidentes que se producen porque no tienen buenos frenos, las gomas están desgastadas, los amortiguadores, etcétera. Bueno, todo eso existe, entonces sí, tiene que haber una investigación, el estudio de costos debería ser de la universidad, en particular de la Facultad de Económicas. También ingeniería podría involucrarse porque hace cuestiones urbanas, ¿no? de la Por ciudad. supuesto. Las cuestiones informáticas con la famosa SUBE. Bueno, el sistema de SUBE. Hay otras localidades del país que vos tenés una aplicación de teléfono que sabés por dónde viene la unidad y cuánto falta para que llegue cuando vos estás en Córdoba, determinada por parada. ejemplo. Córdoba, Rosario, o sea, hay muchas cosas que se podrían mejorar. Bueno, entonces la universidad tiene que jugar un papel, pero tiene que haber también derecho a que haya audiencia pública y poder definir entonces qué hacer con toda esa estructura, porque evidentemente hay algo encerrado y hay una caja negra donde pone la nación, pone la provincia, pone el municipio, subsidios, que son parte de nuestros impuestos todos los meses, y después estamos en esto. Entonces, bueno, eso hay que verlo con preocupación, amén del impacto que vos decís que tiene En el bolsillo de la gente. Bueno. Porque ni siquiera el municipio aumenta los salarios proporcionalmente a lo que aumenta el colectivo. Ni siquiera eso. No, bueno, te digo, 97%. Ahora la Cámara de Empresarios de Transporte de la provincia pide 30% para empezar el año. Entonces creo que evidentemente ahí hay algo encerrado. En el Consejo sabemos que ellos votaron y defienden esa ordenanza, pero desde nuestro bloque no podemos avalar estafas. Nuestro compromiso es con la verdad
y también con que tiene que haber un cambio drástico de funcionamiento del servicio. Bueno, y hay otro tema más en el transporte que es el famoso BEGU. ¿Sí? Bueno, El sí. famoso BEGU que no sabemos quién lo paga. Si es que lo están pagando. A ver, quien debería pagarlo, que es el juego de azar, no lo está haciendo porque los radicales se olvidaron de lo que decían durante el gobierno de Fellner. Claro. Bueno, ahí por eso, ni está claro los ingresos para cubrir esos boletos. Después sabemos que hay un problema de cupo limitado, que no alcanza para cubrir todos los viajes que hace un estudiante para ir, y más si tenés doble turno, volver al mediodía, volver a educación física o alguna actividad de la tarde, no alcanza. Entonces, ahí también hay un tema tanto o sea, de doble afectación a la población, lo limitado del BEGU y lo oscuro del mecanismo de financiamiento que, bueno, que nunca pueden dar explicaciones, ¿no? Mercado 6 de agosto. Lo vemos con mucha preocupación. Recién me escribía una de las puesteras porque el 9 de abril es el último día que funciona. Y como decimos, llegó la orden de desalojo, pero no llegó nada escrito del municipio para dar garantía de continuidad laboral. Ahora, a ver, ayer estuvieron en este programa puesteros del mercado. Sí. Uno tiene 30 años en el mercado, el otro tiene 50. ¿Qué van a hacer con toda esa gente? Son familias, ¿eh? Son familias. Economía de subsistencia. Me decían 23 puestos, 25 puestos, 53 familias, donde no hay garantía. Entonces, de nuevo, la falta de garantía por escrito es porque algo se está ocultando, si no, te tendrían que decir usted va a conservar este puesto bajo estas condiciones cuando se reabra, remodelado, refaccionado, pero quédese tranquilo. Bueno, eso no está sucediendo y por algo es. Y no es porque uno sea caprichoso que está en contra de la remodelación. Si van a mejorar las condiciones, bienvenido sea, porque la verdad que no está en muy buenas condiciones, pero no por los puesteros, sino por una desidia de ir dejando. Bueno, esto es porque el municipio, claro, el municipio administra un mercado, va uno, administra varios, 2 o 3, varios. Sí, sí. ¿Qué hace el municipio administrando mercado? A ver, bueno, nunca administró un parripollo. Bueno, son mercados municipales que están en distintas ciudades. Que lo administren los privados. Pero ellos lo han dejado venir a menos, de una manera muy considerable. También te decía, se inauguraron obras que no existen, un ascensor que hay un hueco, un baño que inauguró el gobernador y vos entrás y dice no funciona. O sea, todo está medio improvisado, pero evidentemente ahí hay algo más. Seguramente estén pensando en que si hacen un mercado de tipo europeo, abran un negocio específico, como ellos dicen, que es turístico. Si uno ve el plan maestro de Morales, el mercado se anuncia como proyecto turístico. No como proyecto gastronómico, ni como mercado de frutas, verduras. Sí, antes de hablar de un mercado turístico, la gente todavía no tiene cómo venir del aeropuerto a la ciudad, Gastón. O sea, bueno, digamos... está pensado para un grupo selecto, me parece, y ahí creo que mucha gente, como decís, que hace años se gana la vida vendiendo carnes, frutas, verduras, especias, forrajería, va a quedar... seguramente perjudicada, o que te pongan condiciones de alquiler y demás porque se reevaluó por la inversión que se hizo en infraestructura y se vuelve inaccesible para un sector pagar ese alquiler. O sea, se puede esperar de todo porque no hay garantías y es un gobierno que sabemos que siempre dice una cosa, pero para hacer la contraria respecto al trabajador, ¿no? Ahora, ¿sabe lo que no me entra en la cabeza? ¿Por qué tanta hazaña con esta gente, no? ¿Qué gente de trabajo, Gastón? Pero se encuentra en todo, el maltrato, la hazaña. Hace un rato, en el día de ayer, estuve con trabajadores de la Delegación de Alto Comedero Municipales, maltrato del director, por eso hicieron un paro. A una mujer que denunció violencia laboral, le sacaron las tareas, le dicen que ella tiene que quedarse sentada en una silla. Llegó al hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo de la provincia, entrar a una mediación. O sea, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de un municipio que dice que defiende a la mujer de la violencia. Bueno, esta es violencia que surge adentro del municipio y esas son las represalias por denunciar. Y así cada área, el área de recolección, bueno, todo estaba con mucho maltrato de hace varios meses, en donde parece ser que este mecanismo de la imposición del gobernador lo quieren replicar todos los funcionarios, porque lo mismo se ve en el mercado del 6 de agosto, ¿no? La misma violencia.
la violencia, los insultos, eso nos contaban también los puesteros. Entonces, uno lo puede decir porque es concejal, porque tiene fueros, porque no le debemos nada al gobierno, pero muchos trabajadores tienen que agachar la cabeza o recurrir a medidas de fuerza como hizo acá la delegación municipal. ¿Usted no le da la sensación que hay un malestar social creciente en la provincia de Jujuy y que ya hay muchos sectores que ya no le tienen miedo a Morales? Sí, creo que hay sectores que se vienen manifestando, estos municipales, docentes, empleados públicos que hicieron movilización la semana pasada, bueno, rurales también que tienen despidos por problemas laborales en la zona de Ledesma. Bueno, todo eso creo que muestra de que la provincia no está de maravillas, que una cosa es querer venderle al resto del país una provincia que progresa, que avanza, y el avance lo tienen muy pocos y los amigos del poder, pero el resto no está bien, y ese malestar, como decís, creo que se está expresando crecientemente en las calles. La última manifestación de los gremios fue muy importante, ¿no? Fue muy importante. Con algunos gremios ausentes, lo marquemos. Claro, ausentes, eso resta fuerza, porque imagínate si estuvieran todos juntos. ATSA no estuvo, UPCN no estuvo, CEDEMS no estuvo. Bueno, toda esa unidad y ligada a las organizaciones sociales sería una fuerza social imparable para decir a Morales siéntese, deje de maltratar a todo el mundo y solucione los problemas de la mayoría. Creo que hacia ese camino hay que ir y bueno, aprovecho para invitar hoy 16 horas que vamos a movilizarnos por Memoria, Verdad y Justicia, 24 de marzo, por los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, rechazando también el acuerdo con el Fondo Monetario y sus consecuencias y también en nuestro caso rechazo a la guerra que hay en Ucrania. Creemos que es una guerra devastadora y que bueno, la memoria de los detenidos desaparecidos bien vale estar en esa movilización. Ustedes movilizan junto con la Secretaría de Derechos Humanos, las organizaciones y demás. Movilizamos con referentes de derechos humanos, con organizaciones sociales y políticas, el Frente Izquierda, pero es independiente del gobierno nacional y provincial. Hay otra movilización que es más bien oficial, pero del lado del gobierno nacional. Sí, la Cámpora creo que estaba organizando algo, ¿no? Vi que la Cámpora estaba por viajar a Buenos Aires, en algunos flyers. Capaz que algo hace también aquí en Jujuy. Bueno, en Buenos Aires hay dos también, la de Alberto Fernández y la de Cristina. Bueno, y la tercera que es la independiente, que es el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, que es parte del Frente Izquierda. Ustedes también movilizan independiente en Buenos Aires. En todo el país sí, independiente, porque es evidente que esa complicidad, bueno, y Morales, que es ya, no sé, el cartero de las dos coaliciones, que busca votos de los dos lados, lleva y trae como un mensajero, bueno, ese rol está fortaleciendo una gran unidad, aunque el gobierno nacional tenga todo tipo de problemas internas y juntos también, pero una gran unidad que en Jujuy ya la veíamos de hace tiempo en la sociedad Morales-Rivarola, pero esto se está empezando a tejer a nivel nacional y eso hace que sean cada vez más impunes, no solo los que hicieron lo que hicieron con los delitos de lesa humanidad, sino los que hoy te están remarcando todos los precios, todo el tiempo. Sí, no, es tremendo. De ahí viene el motivo de por qué hacerse escuchar en las calles y que este malestar también esté ligado y que no es solamente una jornada de recuerdos o de memoria en sí, sino que hay un presente que tiene mucho que ver con las peleas que se daban también en esa época. Claro. Gastón, gracias por haber venido. A vos por la invitación, como siempre. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Dios mediante nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.